¿Te interesa la justicia ambiental y la ciencia? Este es tu espacio. En cada episodio conversaremos sobre casos, sentencias y temas relevantes para el derecho ambiental y la ciencia. Síguenos en nuestras redes y acompáñanos en este recorrido. Aquí comienza Ambiente y Jurisdicción, el podcast del primer tribunal ambiental. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Ambiente y Jurisdicción, el podcast del primer tribunal ambiental. En este capítulo revisamos el resumen del quehacer jurisdiccional durante el mes de enero de esta judicatura. Partamos con las sentencias. Les comentamos que se rechaza reclamación de Bar Iquiqueño, que fue sancionado por la Superintendencia del Medio Ambiente por infracción a la norma de emisión de ruidos. Con esto se confirma la legalidad de la multa de 2,5 unidades tributarias anuales impuesta por infracción a la normativa de emisión de ruidos, con condena en costas para la parte reclamante. El tribunal descartó las alegaciones sobre duración excesiva del procedimiento sancionatorio, señalando que el solo transcurso del tiempo no configura su decaimiento ni produce una imposibilidad material para su continuación, manteniéndose vigentes las finalidades retributivas y preventivas de la potestad sancionadora. Asimismo, se rechazaron los cuestionamientos relativos a la falta de comunicación previa de la fiscalización por no afectar su validez y las impugnaciones al rechazo del programa de cumplimiento, al estimarse que no era la oportunidad procesal para discutir dicha decisión y que, en todo caso, esta se encontraba debidamente fundada. Finalmente, el tribunal confirmó que la multa fue correctamente determinada conforme a los criterios del artículo 40 de la LOSMA, considerando, entre otros, la importancia del peligro generado, el número de personas potencialmente afectadas, el beneficio económico obtenido y la gravedad de la vulneración al sistema jurídico ambiental. La sentencia fue redactada por el ministro presidente Jaramillo Alfaro Cepeda y contó con las prevenciones de la ministra Sandra Álvarez Torres, quien estuvo por no efectuar un análisis de fondo de la decisión de rechazo del programa de cumplimiento, y del ministro Marcelo Hernández Rojas, que no estuvo por condenar en costas a la reclamante. Se rechaza por unanimidad de reclamación en contra de calificación favorable del proyecto de reconversión de central termoeléctrica Angamos en Mejillones. La reclamación presentada por dos vecinos y el Sindicato de Trabajadores Independientes, Pescadores Artesanales y Buzos Mariscadores en contra del Servicio de Evaluación Ambiental, confirmando la legalidad de la calificación ambiental favorable del proyecto ALBA, vinculado a la reconversión de la central termoeléctrica Angamos en la comuna de Mejillones. El tribunal concluyó que no se acreditaron los vicios denunciados y que la reclamación incorporó materias que no fueron objeto de observaciones ciudadanas durante la evaluación ambiental, infringiendo el principio de congruencia, sin perjuicio de haber sido igualmente analizadas a mayor abundamiento. El fallo estableció que los antecedentes técnicos presentados fueron suficientes para evaluar los impactos acumulativos y sinérgicos, destacando que el proyecto reduce o elimina emisiones asociadas al uso de carbón con una mejora concreta en la calidad del aire. Asimismo, se constató que al momento de su ingreso al CIA no existía obligación legal de evaluar expresamente la variable cambio climático y que las modelaciones descartaron impactos relevantes adicionales. El tribunal también verificó que las observaciones ciudadanas fueron debidamente consideradas y confirmó la legalidad de la decisión administrativa. La sentencia fue acordada de manera unánime y fue redactada por el ministro presidente Jaramillo Alfaro Cepeda. En solicitudes de medidas les comentamos que se autorizó la medida provisional que detuvo el funcionamiento de generador del local McDonald's en Antofagasta por superación a la normativa de ruido. La adopción de la medida provisional preprocedimental ordena la detención por 15 días hábiles del funcionamiento del equipo generador diésel del restaurante McDonald's Cerro Paranal debido a ruidos molestos que superaron ampliamente la norma vigente. La solicitud se basó en 23 denuncias recibidas entre noviembre de 2025 y enero de 2026 y en fiscalizaciones que constataron el 17 de enero una superación de 27 decibeles del límite permitido en horario nocturno. El tribunal estimó que se cumplen los requisitos del artículo 48 de la LOSMA, considerando la medida proporcional y necesaria para proteger la salud de la población, dada la reiteración de denuncias y la ubicación del local en un sector residencial.
Revisamos algunas sentencias de la Corte Suprema que declaró inadmisible el recurso de casación en la forma y rechazó el recurso de casación en el fondo interpuesto por asociaciones indígenas y pescadores artesanales, confirmando íntegramente la sentencia del primer tribunal ambiental que rechazó la demanda por daño ambiental contra la compañía minera Doña Inés de Collahuasi por la operación de sus instalaciones portuarias en Punta Patache, al sur de Iquique. El máximo tribunal desestimó las alegaciones relativas a la carga de la prueba, incluida la invocación del acuerdo de Escazú y al principio precautorio, concluyendo que la judicatura especializada valoró correctamente los antecedentes técnicos sin errores de derecho que influyeran en lo resolutivo. Asimismo, sostuvo que los programas de vigilancia ambiental y la prueba sectorial fueron debidamente ponderados, asignando especial valor a informes técnicos y opiniones expertas con rigor metodológico, mientras que la prueba de la parte demandante no alcanzó el estándar requerido. Con ello, quedó firme el rechazo de la demanda por daño ambiental, ratificándose la solidez del trabajo jurídico-científico del tribunal y consolidándose el resultado de 2025, año en que todos los recursos deducidos contra sentencias del primer tribunal ambiental fueron rechazados. Revisamos las inspecciones personales. El primer tribunal ambiental realizó una inspección personal en terreno en la zona franca de Iquique-Sofri, con el propósito de verificar el avance en la ejecución de las 9 acciones de reparación ambiental ordenadas para remediar el daño provocado en el área donde operaba la ex central termoeléctrica Diésel Iquique. Durante la diligencia se recorrieron 2 sectores claves del sitio, constatándose avances en los trabajos de desmantelamiento y demolición de las infraestructuras. La inspección fue encabezada por el ministro presidente Alamiro Alfaro Cepeda junto al equipo interdisciplinario del tribunal y contó con la participación de representantes de Sofri y de Engie Energía Chile. La visita se enmarca en la sentencia que acogió la demanda de Sofri y declaró la existencia de daño ambiental atribuible a Engie asociados a la contaminación de suelo y aguas subterráneas por hidrocarburos y compuestos aromáticos policíclicos derivados de la operación histórica de la central. En dicho fallo, el tribunal ordenó la reparación material del daño, disponiendo medidas específicas por áreas, entre ellas el retiro de la infraestructura vinculada a combustibles, el saneamiento del subterráneo de la sala de máquinas y la elaboración de un plan de remediación que deberá ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental. Esta inspección se decreta en el contexto de la ejecución forzada solicitada por Sofri de la sentencia dictada en agosto de 2024 y forma parte del seguimiento del cumplimiento efectivo de las decisiones judiciales. Los antecedentes recabados permitirán al tribunal evaluar los avances y definir los pasos necesarios para asegurar la implementación íntegra y oportuna de las medidas de reparación ambiental. En las audiencias, les contamos que en audiencia de vista de la causa, el Terminal Puerto Coquimbo presentó sus argumentos en contra de la resolución de la Superintendencia del Medio Ambiente, que rechazó el recurso de reposición y desestimó la tercera versión de su programa de cumplimiento. La empresa solicitó que se retrotrajera el procedimiento y que se ordenara a la SMA aprobar este programa de cumplimiento, sosteniendo que la decisión se fundó en una interpretación errónea de las medidas de control de ruido comprometidas en la resolución de calificación ambiental, particularmente aquellas asociadas al hincado de pilotes. A juicio de la reclamante, la autoridad habría exigido un estándar técnico desproporcionado e imposible de cumplir, además de cuestionar medidas cuya idoneidad habían sido previamente validadas. Por su parte, la SMA indicó que las acciones propuestas en el PDC, analizadas en su conjunto, no permitían retomar el cumplimiento normativo ni hacerse cargo de los efectos de las infracciones constatadas. Asimismo, sostuvo que las alegaciones del terminal relativas a la interpretación de la RCA y a la eficacia de las medidas debían discutirse en la etapa de descargos del procedimiento sancionatorio y no en el control de legalidad de un programa de cumplimiento. Concluida la audiencia, el primer tribunal ambiental resolvió dejar la causa en estudio a fin de analizar los antecedentes presentados por las partes para adoptar acuerdo y posteriormente dictar sentencia. Revisamos también las actividades relevantes del mes de enero. Les contamos que el ministro presidente participó en la cuenta pública del Ministerio Público. En la instancia realizada el 2 de enero, el fiscal regional Juan Castro Vecchios destacó la lucha contra el tráfico de drogas y alertó riesgos por favelización de campamentos y vulnerabilidad fronteriza. Además, se realizó un llamado a estar alertas frente al avance de las organizaciones criminales e instó a atacar con energía los factores que favorecen su instalación en la región y el país. Finalmente, destacó la consolidación en la región de un nuevo modelo de investigación basado en el análisis y la inteligencia criminal.
Les comentamos también que en diciembre se inició el curso de capacitación actualización de operación de drones y fotogrametría aplicada, instancia en la que participaron profesionales de las unidades de ciencias, informáticas y comunicaciones. Esta actividad permitió fortalecer y actualizar competencias técnicas en el uso de tecnologías de control remoto orientadas al levantamiento, análisis y procesamiento de información espacial, aportando directamente al análisis de evidencia técnico-científica en causas ambientales y a la gestión territorial dentro del ámbito jurisdiccional del primer tribunal ambiental. Los días 8 y 9 de enero esta capacitación se realizó con actividades formativas con énfasis práctico con el operador a cargo de la capacitación, las cuales permitieron transferir conocimientos directamente a los participantes con visitas a terreno que incluyó vuelos de cada uno de ellos. El 12 de enero, el ministro titular en Ciencias, Marcelo Hernández Rojas, realizó un saludo protocolar al rector de la Universidad de Tarapacá, Emilio Rodríguez Ponce, en el marco de las actividades del equipo del primer tribunal ambiental en la ciudad de Arica. Actualmente existe un convenio de colaboración entre ambas instituciones que contempla la realización de seminarios, capacitaciones y conferencias, así como la generación de espacios para pasantías y prácticas laborales, tanto de alumnos de pregrado como de posgrado. El primer tribunal ambiental presentó el 15 de enero su cuenta pública 2025, dando cuenta de un año marcado por avances sustantivos en su gestión jurisdiccional y reflejados en un aumento histórico de productividad, una mejora significativa en los tiempos de resolución y una alta tasa de confirmación de sus fallos por instancias superiores. En el ámbito jurisdiccional, durante 2025, el tribunal dictó 22 sentencias definitivas, el mayor registro desde su creación, en un contexto de incremento del 60% en el ingreso de causas respecto de 2024. Paralelamente, se logró una reducción del 36% en el tiempo promedio de dictación de sentencias en reclamaciones. La solidez de las decisiones se ve reflejada en el 87% de los fallos que fueron confirmados por tribunales superiores y en la ratificación del 100% de los casos revisados por la excelentísima Corte Suprema. La cuenta pública destacó además la implementación de herramientas de gestión jurisdiccional orientadas a sostener la productividad con estándares de calidad, tales como la planificación coordinada de audiencias, un plan piloto de trabajo en borradores de sentencias y la implementación del Comité de Asignación de Causas, que fortaleció la transparencia y trazabilidad en la distribución del trabajo. En materia de soporte técnico y modernización se destacó el rol de la unidad de ciencias como apoyo especializado al quehacer jurisdiccional, el fortalecimiento del análisis económico-ambiental, una ejecución presupuestaria del 99% y el avance en la implementación del sistema de gestión documental orientado a optimizar flujos de trabajo y seguridad de la información. Estos logros se complementaron con acciones de fortalecimiento del clima laboral y del capital humano, así como una activa agenda de vinculación con el medio, difusión y comunicaciones que incluyó publicaciones académicas, instancias formativas, participación en la implementación del Acuerdo de Escazú y el levantamiento de nuevos productos comunicacionales. El primer tribunal ambiental publicó el jueves 22 de enero el segundo número de su revista ambiental de Derecho y Ciencia. Este nuevo ejemplar destaca por su equilibrio entre los trabajos de la ciencia legal, 5 en total, y aquellos del ámbito de las ciencias naturales, 4 de ellos, dando esta mezcla como resultado una mayor y más amplia diversificación temática y apertura interdisciplinaria. El detalle de su contenido se resume en 4 secciones que en orden se enuncia como siguen: estudios y artículos de investigación, ensayos, recensiones y comentarios de jurisprudencia, siendo esta última una novedad en esta edición, con la cual se abre un espacio al análisis crítico de las decisiones judiciales. El lector encontrará mejoras en el estilo editorial, tales como las remisiones en línea al autor y año. Además, cada trabajo puede consultarse como una unidad de contenido autosuficiente, incluyendo sus metadatos y los de la revista. Finalmente, se destaca un cuidado rediseño y una versión digital a color en formato PDF interactivo. Todo lo anterior gracias a la colaboración de Tipográfica en el trabajo de edición y diseño. La convocatoria del 2024 tuvo como resultado este segundo número correspondiente al año 2025. Los estudiantes de Clínicas Jurídicas y el profesor coordinador José Manuel Sánchez de la Escuela de Derecho de la Universidad Católica del Norte participaron el jueves 22 de enero de una visita guiada en el primer tribunal ambiental. En la actividad asistieron el secretario abogado interino Gonzalo Alonso y el ministro presidente Alamiro Alfaro, quien dictó una charla acerca del valor del trabajo interdisciplinario en el derecho ambiental.
Durante el encuentro, los estudiantes pudieron conocer de primera fuente el trabajo que desarrolla la Judicatura Especializada en la Macrozona Norte de Chile, así como los aspectos relevantes para el análisis de los casos de conocimiento del tribunal. Esta actividad se enmarca en el trabajo de vinculación y difusión que realiza en forma permanente el primer tribunal ambiental con instituciones académicas y centros de investigación. El primer tribunal ambiental lanza su boletín de actualidad ambiental. Este registró su primera publicación el miércoles 28 de enero y tiene por objeto dar a conocer a la comunidad en general y de forma ejecutiva la información ambiental relevante respecto a la resolución de los conflictos ambientales, actualidad normativa y las últimas reflexiones científicas del nicho, todo en contexto de los compromisos del primer tribunal ambiental en el plan de implementación del Acuerdo de Escazú y la red del lenguaje claro e intuitivo. El boletín de actualidad se organiza en 4 secciones: actualidad judicial y administrativa, actualidad normativa y reglamentaria, que reúne normas, reglamentos y otros instrumentos de naturaleza ambiental o relacionadas, actualidad legislativa, que muestra un resumen de los últimos movimientos en la tramitación de los principales proyectos de ley con relevancia ambiental, y la actualidad de la unidad de estudio, sección en la que se comparte al público las novedades científicas, el desarrollo de las actividades de vinculación con el medio y las próximas actividades de interés. Finalmente, les comentamos que durante el mes de enero publicamos el capítulo 15 de nuestro podcast. En esta nueva edición conversamos con la académica de la Universidad Católica del Norte, Bárbara Fontesic-Sigmund, doctora en Ciencias de Recursos Naturales, quien nos permitió conocer las particularidades de los suelos del norte de Chile y los estudios científicos que se han desarrollado sobre la gaveta garuma, una especie característica de esta zona del país. Como siempre, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y que puedan conocer el detalle de todas las noticias que revisamos en este capítulo en nuestro sitio web www.unotea.cl.